¿Te preguntas sobre tu futuro? ¿Será como lo imagino? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío. También el que quieren ellos. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo invertir con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Protección Inversiones te asesoramos con soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones. El poder de tus decisiones crea futuro. Protección. Muy buenos días para todos. Yo soy Mónica Pardo y hago parte del equipo de comunicaciones y marca de Protección. Un saludo muy especial para quienes nos acompañan en protección.com/eventos y en nuestras plataformas digitales de Facebook, Twitter y YouTube. También agradecemos la asistencia acá de algunos de nuestros clientes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Este es un espacio en el que conoceremos de la mano de expertos cómo arranca el año 2023 y cómo irán los mercados, la economía y las inversiones durante este año. Asimismo, conoceremos cuál es nuestra visión y cuáles son las estrategias de inversión vigentes en Protección. Antes de comenzar, queremos darles algunas recomendaciones para quienes están conectados en nuestras plataformas digitales en protección.com/eventos. Los invitamos a dejar sus preguntas vía chat y quienes están acompañándonos de manera presencial encuentran en sus mesas unas libretas donde pueden anotar sus preguntas y una persona pasará a recogerlas. Asimismo, para nosotros es muy importante su opinión, por eso a quienes están en nuestra plataforma de eventos, los invitamos a mirar la pestaña en la parte superior derecha de sus pantallas donde dice encuesta, a evaluar nuestro evento y de igual manera quienes nos acompañan presencialmente en sus mesas encontrarán unos códigos QR en donde podrán dejarnos sus comentarios. Para iniciar nuestro panel, contamos con la presencia de Catherine Rooney Vera. Catherine, bienvenida. Catherine es directora de investigación y estrategia macroeconómica global en Baltic Capital Markets. Es responsable del desarrollo de estrategias de inversión globales para los clientes institucionales de Baltic. Es colaboradora frecuente de cadenas de televisión de noticias financieras como CNBC, CNN en español, Bloomberg, CNN International, Fox Business y Fox Business. También es colaboradora frecuente de medios de comunicación especializados como Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, Dow Jones, entre otros. También nos acompaña Liliana Mancera, quien es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en finanzas del Centro Internacional de Formación Financiera de la Universidad de Alcalá, España, donde fue becaria de la Fundación Carolina. Liliana cuenta con 14 años de experiencia en mercados financieros, en gestión y administración de portafolios de inversión y formulación de estrategias de inversión. Hoy hace parte del equipo de Protección como líder de estrategias de inversión. Liliana, bienvenida y adelante. Tienes la palabra para conversar con Catherine sobre cómo avanzan los mercados globales y cuál es el panorama colombiano. Mónica, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos nuestros clientes, los que nos están acompañando de manera presencial hoy acá. Es un placer tener nuevamente estos espacios con ustedes y por supuesto a los clientes que también nos están acompañando de manera virtual. Catherine, es un placer tenerte nuevamente en estos espacios con nosotros, con nuestros clientes, pero es más placer hoy en día tenerte acá presencialmente de nuevo, podernos ver. Gracias, Liliana, es un placer estar aquí, también como dices, presencial. Pasamos tantos años, ¿no?, virtual, y me da mucho gusto acompañarles en este desayuno y gracias por la invitación. Bueno, Catherine, arranquemos. Hay realmente muchos temas de los cuales conversar. Están pasando muchas cosas en los mercados, están pasando cosas muy rápido, todos los días está cambiando un poco el entorno. Y yo quisiera iniciar esta conversación con una pequeña introducción, un contexto de cómo arrancamos este año 2023. Y el año inició con un buen desempeño de los activos financieros, en particular en el mes de enero. Tuvimos un muy buen desempeño de las acciones, de la renta fija, y esto se tradujo, por supuesto, también en un buen desempeño de los portafolios de inversión.
Y este optimismo lo vimos asociado a algunos elementos con los que empezamos el año, unos datos de actividad económica en Estados Unidos mejor de lo que se esperaba, Europa también con mejores datos de actividad, por otra parte China sorprendía al mundo eliminando las estrictas políticas de cero COVID y esto impulsó los mercados en el inicio de año. Y esto contrastó un poco con eso que se venía esperando. Realmente si nos paramos diciembre de 2022, el grueso de los analistas pues tenían un tono menos optimista, un tono más pesimista y se hablaba de la recesión y la recesión iba a llegar y la recesión iba a llegar en este 2023. La pregunta no era si la recesión iba o no a llegar, la pregunta estaba más enfocada de qué magnitud va a ser la recesión, si va a ser suave o si va a ser fuerte. Y la recesión aún no aparece. Y seguimos viendo fortaleza y resiliencia de la economía americana, el mercado laboral en los Estados Unidos todavía pues bastante fuerte, y entonces esas expectativas de recesión parece que empiezan como a diluirse, por lo menos las probabilidades de recesión han cedido, han bajado para este año, y ya se empieza a hablar es más bien de postergar esas expectativas de recesión para el próximo año. Y en esa misma línea, los mercados, dado que se estaba esperando que la recesión llegara este año, los mercados venían como descontando que la Reserva Federal podía bajar las tasas de interés este año, lo que por lo menos hasta el miércoles, jueves de la semana pasada, porque hay eventos nuevos y ya vamos a hablar de eso por supuesto, parecía completamente equivocado, no parecía viable que la Reserva Federal pudiera bajar las tasas de interés. De hecho, Jerome Powell la semana pasada en sus dos discursos ante el Congreso tuvo un tono un poco más agresivo, dijo vamos a seguir subiendo las tasas de interés, podemos subir las tasas en mayor magnitud en caso de ser necesario y las tasas de interés van a permanecer altas por un tiempo. Algunos analistas hablaron, ok, la Reserva Federal puede llegar incluso a un 6% en tasas este año. ¿Cómo ves eso? ¿Ves el 6% en las tasas de interés? ¿Hasta qué nivel puede llegar la inflación, la Reserva Federal en sus tasas de interés? ¿Y por cuánto tiempo pueden permanecer altas las tasas? Y muy importante, con los eventos de estos días que hemos escuchado todos en las noticias de los bancos, particularmente el Banco del Silicon Valley en los Estados Unidos, ¿crees que esto puede modificar esas expectativas que teníamos apenas la semana pasada de un cambio no solo en la postura, sino en las decisiones futuras de política monetaria de la FED? Porque la renta fija en estos 2 días ha tenido un desempeño espectacular y pareciera que está incorporando pues algo diferente en materia de tasas. ¿Cómo cambian las cosas en una semana? En un día. en un día, ni siquiera una Así semana. Es increíble cómo cambian las cosas. Y como dices muy bien, Liliana, como comenzamos el año, comenzamos con mucho optimismo. Yo creo que equivocado, pero mucho optimismo. Y tocaste los puntos más importantes, Liliana. Y los puntos, lo que llevó a cabo esta valorización de los mercados tan tenaz que vimos en Nasdaq, que es el sector tecnológico, subir doble dígitos arriba de 15% en un mes. Lo que vimos era los sectores, las clases de activos más golpeados el año pasado, los vimos todos volar. Eso se llama el repunte al promedio. Entonces, lo peor del año pasado, pues el mercado dice que este año, a juro, va a ser los mejores retornos que uno puede conseguir. Entonces, vamos a darle con todo. ¿Por qué el optimismo? Y lo tocaste muy bien. La reapertura de China, inesperada y completa, ¿sí? Mayores probabilidades internalizadas por el mercado de un aterrizaje suave. Vamos a definir qué es. Aterrizaje suave es que la Fed logre bajar inflación de máximos de arriba de 9% el año pasado a 6% el día de hoy, hasta 2%, que es la meta, sin generar recesión. Eso es aterrizaje suave, ¿sí? Entonces los mercados descontaron China siendo un motor positivo, aterrizaje suave, y también que lo peor iba a ser los ganadores del año. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues muchas cosas. Y de hecho en ese entonces, Liliana, lo que a mí me parecía es de que era demasiado prematura esa rotación. Entonces lo que decíamos era,
vender los ganadores del año porque todavía falta por ver si viene recesión. Mi convicción desde hace más que un año es que estamos en el precipicio de recesión. Que recesión, hay que recordar que es un ciclo económico y es natural que haya recesiones. ¿Okay? Solo porque llevamos muchos años sin recesión no implica de que no va a haber o que es el deber de la Reserva Federal postergar o detener recesión. No, más bien es lo contrario, es algo natural. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La Fed decidió de que la inflación era menos problemático que había pensado antes porque hemos visto meses de desinflación. Y la Fed empezó a bajar, subió la tasa solo 25 básicos en vez de 50, que fue muy bien recibido. Antes de Silicon Valley, voy a hacer mis comentarios pre-Silicon Valley y después Silicon Valley. Pre-Silicon Valley, que es el primer fracaso de un banco en los Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. Yo trabajé en Bear Stearns, para darles una idea. Yo viví hasta el último día en Bear Stearns, donde Bear Stearns fracasó y vi el billete de $2 en la puerta. Pero antes de que fracasó ese banco, la Fed decidió de que tal vez no tenía que subir tanto las tasas. El mercado ralió. ¿Qué sucedió después? La inflación fue en el sentido contrario. El sector laboral indicó de que está sobrecalentado. Vimos un mes de más que mitad de 1 millón de trabajos nuevos. Entonces el mercado decidió, como que la Fed otra vez va a quedar detrás de la curva y empezó a descontar más incrementos. En fin, ahora, y para contestarte directo a la pregunta con respecto a dónde estamos en este momento, el mercado, antes de Silicon Valley, decidió de que, y había descontado de que la Fed iba a subir para fin del año a 5.60 o más. Con muchos analistas, contando con 6% siguiendo la tasa terminal. Sucedió Silicon Valley. Y ahora, los futuros de Fed Funds Futures, que es una tasa de futuros que descuenta lo que el mercado piensa que como va a terminar la tasa terminal, ha bajado. Entonces, ahora están viendo un recorte para fin de este año. Yo creo que eso también es un mercado súper volátil, nadie sabe cómo ubicarse. Yo creo que la inflación sigue siendo el tema más importante. El banco es también muy importante, pero el sistema financiero no es en el mismo estatus o estado que lo fue en 2008. Entonces, según yo, lo más probable y lo que debe de hacer la Fed es seguir subiendo tasas. La próxima reunión es en una semana, el 22 de marzo, y probablemente la Fed va a subir 25. Hay una posibilidad que no sube. Yo comparto contigo esa posición. Claro, el movimiento estos días ha sido muy fuerte, los títulos de corto plazo valorizándose 80 a 75 puntos básicos, los de largo plazo 50, y empiezan como a cambiar esas expectativas de hace apenas una semana. Pero mi lectura un poco es este movimiento de los tesoros también de pronto está recogiendo en parte esa búsqueda de activo refugio de los inversionistas por la situación, por la incertidumbre que genera lo que ha pasado con los bancos, pero no necesariamente que esto cambie esas expectativas de que la Fed tiene que seguir subiendo. Yo creo que la Fed va a seguir haciendo la tarea, la va a completar para llevar la inflación al 2%, la inflación sigue siendo alta, hoy tuvimos data de inflación esta mañana, más o menos en línea con las expectativas, pero la inflación algo por encima de lo que se estaba esperando. Yo creo que la Fed no va a renunciar a eso, en consecuencia sí creo que va a seguir incrementando las tasas. De manera paralela, las autoridades van a implementar las medidas que sean necesarias para controlar la situación pues, que se está presentando. De hecho, ya lo vimos este fin de semana, ya con varias medidas, pero esto de manera paralela a que la Fed siga incrementando las tasas de interés, posiblemente no hasta el 6% que varios estaban descontando la semana pasada, pero seguramente veremos unos 75 puntos básicos más. En la reunión de la próxima semana también comparto contigo, va a subir, seguramente serán 25 puntos básicos. No descarto que se quede quieta,
No descarto que se quede quieta mientras pasa un poco la marea y valida cómo evoluciona esta situación, pero que esa pausa no significa que va a parar ahí, que llegó hasta ahí, sino que para y de pronto luego sigue con los incrementos para llegar a algo cercano al 5.25, 5.50 para cierre de año. Va a ser la tarea para controlar la inflación. Y hablando de la inflación, Catherine, ¿qué puede pasar? ¿En qué momento la Reserva Federal va a cambiar el tono? Cuando la inflación llegue al target del 2%, ¿y qué pasaría si la inflación sigue desacelerando y baja al 3%, pero no es el 2% objetivo de la Reserva Federal, si llega al 3% y se queda ahí? De hecho, cuando algunos cálculos preliminares tienes que tener una reducción mensual en la inflación, en el PCE Core, en la inflación núcleo, más o menos del 0.3% cada mes, para que al final de año la inflación llegue al 3%. Es una desaceleración muy importante, no es menor. ¿Qué puede pasar si la inflación no llega al 2%? ¿Qué haría la Fed? ¿Podría cambiar su target de inflación? Esto es una excelente pregunta y una que recibo con muchísima frecuencia. La Fed puede escoger dos caminos. Me gusta hacer las cosas bastante sencillas. Puede hacer dos caminos. Escoger entre lograr la meta de 2% de inflación y generar contracción en demanda, o cambiar la meta, aceptar inflación arriba de la meta de 2% de manera persistente y evitar recesión. Esas son las opciones de la Fed. He tenido el gusto de poder comunicarme con varios analistas exmiembros y el color que me han dado es de que la Fed no va a cambiar la meta. La Fed no va a cambiar la meta y de hecho desde mi punto de vista sería un error garrafal cambiar la meta. Credibilidad. Claro, imagínate, cambiar la meta cuando no la has logrado es un golpe fuerte a la credibilidad en términos de su credibilidad. Pues claro, porque hace 2 años atrás la Fed juraba, ¿no? Juraba varias veces de que la inflación era temporal, claro. De que hacía falta mantener las tasas bajas para fomentar y apoyar el sector laboral, que ahora sabemos que por dichos movimientos de la Fed, el sector laboral está sobrecalentado. En mi país el sector laboral está tan caliente de que sigue habiendo 2 trabajos disponibles para cada persona desempleada. Todo va en contra del corriente que desea la Fed. Antes del último dato que salió el viernes pasado, non-farm payrolls había subido 520,000 en un mes y la tasa de desempleo había bajado en vez de subir. Tú no puedes tener inflación bajando con la tasa de desempleo a niveles récord bajos de 53 años. No puedes. Y hay muchos analistas, y es un argumento válido, hay un debate entre lo que se llama desinflación inmaculada, que quiere decir de que sí se puede, de que el sector laboral sobrecalentado puede convivir con inflación bajando hasta 2%. Yo no soy de ese campo, pero sí hay gente argumentando que puede ser así. Se llama immaculate disinflation, es un término nuevo. Entonces, yo sí creo que la Fed tiene que seguir subiendo, si no lo hace es un error, y puede generar aún más presiones inflacionarias y menos credibilidad, haciendo su trabajo más difícil más adelante. De acuerdo. Entonces, la Fed va a seguir subiendo las tasas. ¿Qué puede pasar si a la Fed de pronto se le va la mano subiendo las tasas de interés y que esto lleve a un error de política monetaria y en consecuencia esa recesión que hoy parece todavía puede ser leve, sea mucho más profunda en el 2024? ¿Puede pasar? Qué difícil es el trabajo de esta El Fed, balance es ¿verdad? muy complejo. Porque, Liliana, tú me hiciste la pregunta anterior y no la terminé de contestar, pero dijiste, ¿qué pasa si la Fed, si la inflación no baja al 2%? Mi respuesta es que la Fed, ustedes habrán escuchado higher for longer, que es una tasa alta mucho tiempo. El mercado está descontando de que después de mantener la tasa alta mucho tiempo, que la Fed va a bajar. Mi tesis es que si la inflación no llega cerca de 2%, cerca digo menos de 3%,
La Fed va a esperar Mantener. 6 meses y volver a subir. Y eso no está descontado en los mercados accionarios. No está descontado. ¿Sí? Entonces, mis recomendaciones las he mantenido mucho tiempo, 1 año. Han quedado acertadas y las voy a mantener. ¿Qué son? La Fed puede seguir subiendo. Entonces, no queremos buscar duración muy larga porque nos puede pegar. ¿Sí? Entonces, vamos a mantener, la Fed no va a bajar tasas en el futuro cercano, es mi punto. Y luego, en el lado del mercado versátil, pues eso no está descontado. Todo el mundo está diciendo, bueno, a lo mejor llega a 5.50, 6, ahí se mantiene unos 6, 10 meses y luego vuelve a bajar. Pero si vuelve a subir, es otra cosa totalmente distinta. Tu pregunta, Liliana, sobre el error de la política monetaria, si sube demasiado, pues mi respuesta es de que, de cierta manera, quizás es algo que quiere la Fed, porque la Fed tiene un problema de credibilidad. La meta de 2% sí es arbitraria, no tiene que ser 2%, no tiene por qué, puede ser 3, puede ser 2, 1, puede ser lo que sea, pero es la meta, la Fed la tiene que lograr. Entonces, para llegar a la meta de 2%, desde mi punto de vista, desafortunadamente, la Fed tiene que generar una contracción en la demanda. ¿Cómo se genera contracción en la demanda? Pues la tasa de desempleo tiene que subir y la economía tiene que entrar en recesión. Entonces, desde mi punto de vista, la Fed no llega a la meta de 2% sin generar recesión. Y ahí va mi siguiente pregunta, porque estábamos hablando, bueno, si la Fed sube más e induce a la recesión, ¿qué tan viable ves un escenario de no recesión? Porque es algo de lo que hemos visto este año. La actividad todavía fuerte, el mercado laboral, tú mencionabas, muy fuerte, el nivel de ahorro de los hogares en los Estados Unidos es importante, tienen que pasar cerca de 12, 15 meses para agotar esos ahorros. Tú mencionabas las cifras del mercado laboral y sí, hoy en día hay cerca de 2 millones de puestos de trabajo abiertos aún en los Estados Unidos, lo que hace que si una persona pierde su empleo, pues rápidamente consiga otro. Entonces, eso puede mantener un buen dinamismo en la economía y si la inflación sigue desacelerando, ¿qué va a pasar? Que los salarios reales pueden empezar a crecer y esto puede impulsar el consumo y el consumo es muy importante para una economía como la de tu país y en consecuencia que de pronto la economía se mantenga en buena forma, en buena dinámica. Entonces, ¿es viable un escenario de no recesión en un contexto de altas tasas de interés? Y ahorita te comparto lo que pienso al respecto, pero ¿lo es viable? Es muy cierto lo que dices, Liliana. Yo creo que hacemos un análisis muy parecido, la verdad, porque aterrizaje suave para mí es lo que tú dices, pero es los salarios reales repuntando a positivo. Eso es la única manera en que veo un aterrizaje suave realístico. ¿Por qué? Porque entonces si los salarios reales que siguen negativos, que quiere decir de que pues me pagan más, ¿no? Año a año, pues todavía no supera la tasa de inflación, pero me paga algo, ¿no? Me están subiendo el salario, genial, sigo consumiendo porque es así lo que es la dinámica. Pero entonces, si la inflación sigue bajando y el sector laboral sigue fuerte, vamos a tener salarios reales positivos. Y eso sería el mejor escenario posible, porque ahí sí tenemos aterrizaje suave, por definición. ¿Es algo posible? Yo creo que sí, pero lo veo complicado porque los salarios arriba de 3.5% son inflacionarios para la inflación, según mi análisis. Por debajo no lo son. Entonces, uno tendría las estrellas tenían que alinear, pero perfectamente para lograr esta meta o lograr este escenario. Y por eso he sido un poco más negativa, porque me parece que los mercados han ido descontando algo que es posible, pero es poco probable. Yo también comparto que es difícil. Para mí es difícil ver un escenario de no recesión en un contexto de altas tasas de interés y
Los libros de economía con los que estudiamos dicen política monetaria muy restrictiva igual recesión. En consecuencia, pienso que la recesión debe llegar, puede ser suave por toda esta dinámica que hemos hablado, pero sí creo que va a haber recesión y si no, pues vamos a tener que votar esos libros de macroeconomía y que se reescriban todos los libros de macroeconomía en el mundo. Bueno, Catherine, tengo otra pregunta también y es que hemos visto cierta diferencia frente a cómo venían desempeñándose los mercados el año pasado. Los mercados accionarios en los Estados Unidos el año pasado cayeron un 20%, de manera paralela la renta fija también se venía desvalorizando, acompañada de ese ciclo pues, de incrementos de tasas de interés. Y arrancamos este año, nuevamente por lo menos hasta la semana pasada, con las acciones todavía con impulso, en el año corrido todavía en positivo, de hecho todavía en positivo a pesar de lo que ha pasado en estos días, y la renta fija sí venía desvalorizándose, los títulos del Tesoro americano la semana pasada a 2 años a una tasa del 5%. Entonces estaban presentando como esas diferencias en el desempeño de los mercados, cómo entender, cómo leer esas diferencias y qué mercado tiene la razón, el de acciones o el de tasas. Mira, yo voy, tal vez antes de contestar esa pregunta voy a decir de que antes, entrando en este año, mi pronóstico de crecimiento este año era menos 0.4%, lo voy a cambiar. Entonces, lo que tú dices, Lilian, también he tenido que cambiar mi pronóstico porque recesión este año probablemente no habrá. Así es. Y la razón es porque el sector laboral sigue tan fuerte. Si tienes trabajo y puedes conseguir otro fácil y los salarios están subiendo y hay muchos trabajos en el país, tú sigues consumiendo. No cambias tus hábitos de consumo. De hecho, es interesante, si uno ve los últimos datos de inflación, no los que salieron esta mañana, sino que el último, manicures and pedicures para las mujeres, sigue siendo un costo que sube. Eso es la definición de un gasto discrecional. Si tú no tienes trabajo, si tú piensas que hay una posibilidad que puedas perder tu trabajo, si tu amiga o tu vecina han perdido su trabajo, pues por la ventana los manicures and pedicures, ¿sí? Pero eso lo uso como una anécdota. Entonces mi punto aquí es que mientras que tenemos un sector laboral tan fuerte, todavía habrá consumo, los hábitos de consumo van a seguir subiendo en una economía 2/3 basada en el consumo. Entonces es un poco la lógica. ¿Quién tiene la razón? Pues yo creo que, yo creo que renta fija está por lo menos descontando una buena posibilidad de recesión, mientras que los mercados accionarios todavía no, operando a 18 y pico veces utilidades. Históricamente yo creo que es un poco caro y no corresponde con la realidad desde mi punto de vista. Yo creo que los dos tienen la razón, ¿sabes? Efectivamente el mercado sigue esperando más incrementos de tasas y eso es lo que viene reflejando el comportamiento de la renta fija que estábamos hablando, pero también es que iniciamos el año pensando en que la recesión iba a llegar y que a mitad de año la recesión iba a estar en los Estados Unidos y decimos que ya esas expectativas de recesión se están postergando para más adelante. Entonces, dada la fortaleza que todavía mantiene la economía, de pronto el mercado de acciones está tratando de recoger eso que le queda, dado que ya la recesión no es ya y eso puede soportar algo la generación de utilidades de las compañías, pues venga, tratemos de recoger ese pedacito que le queda de fortaleza a la economía. Entonces, por eso creo que viendo tiempos diferentes, pero de pronto los dos mercados pues están en lo correcto. Ahora, y quisiera tocar un punto que hablábamos al inicio con el tema de los bancos que se desató la semana pasada. No sé cómo lo ves tú, cómo lo percibes, pero yo creo que, a ver, esa noticia está en desarrollo y vamos a conocer más elementos en los próximos días que nos permitan tener una mejor lectura,
pero preliminarmente se ha dicho no hay mayor riesgo de contagio al sistema financiero, porque el tema del Silicon Valley Bank pues tenía unas particularidades muy propias del banco, de alta concentración a un sector muy específico, tecnología principalmente startups, y políticas de administración de riesgo que no son las más adecuadas. Posiblemente no haya mayor contagio, pero yo sí creo que esos eventos ponen de relieve la vulnerabilidad que puede tener cualquier empresa, cualquier industria, cualquier sector al entorno que estamos teniendo de altas tasas de interés. Sí. Y si empezamos a ver otras grietas adicionales, otras compañías, yo creo que eso sí ya prende unas señales de alerta de que por ahí puede venir el daño a la economía y que posiblemente eso pueda anticipar nuevamente las expectativas de recesión. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Liliana, y creo que pues todo lo que has dicho es correcto. Silicon Valley Bank tenía unas cosas idiosincráticas. Es un ente que obviamente le creó a la Fed cuando la Fed decía de que la inflación era transitoria, temporal, cuando decía de que no había que preocuparnos por la inflación y que las tasas no iban a subir tanto. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un mismatch de sus activos y sus pasivos. Entonces, cuando las tasas subieron muy fuerte, les pegó muy duro y tuvieron muchas pérdidas, muchísimas pérdidas, en un ente que se había hecho vulnerable frente a un sector que desafortunadamente sí era el mejor sector en los últimos años, pero es el peor sector cuando las tasas vuelan. Las tasas volaron. Entonces les cayó muy complicado, muy difícil. Pero mientras que esa compañía tiene sus particularidades, tienes toda la razón. Y yo lo veo así parecido. Debemos de esperar compañías de alto riesgo, apalancadas, en calificación por debajo del grado de inversión, chiquitas o vulnerables frente a sus pasivos, gracias, caer. Entonces es muy posible que haya todavía más bancarrotas, quiebras, y es más, Liliana, es parte del ciclo económico. Cuando tienes tasas subiendo, eso le cae a golpes a compañías que han emitido deuda a tasas bajas. Compañías chiquitas o compañías con márgenes pequeñas o compañías apalancadas, compañías, como les digo, de emergentes o por debajo del grado de inversión. No lo hemos visto hasta ahora. Por fin está empezando y, como digo, yo creo que es parte del ciclo y la Fed no debería detener el proceso de subir tasas para evitar de que suceda. La Fed yo creo que tiene que dejar los mercados también funcionar. Y tal vez agrego un punto más, que es que todos los que estamos aquí, lo que hemos llevado las carreras profesionales, hemos vivido la mayoría de nuestros años profesionales en lo que se llama ricitos de oro. Es un entorno económico de inflación baja con crecimiento alto. Es un entorno donde la Fed y el gobierno nos respalda. No estamos acostumbrados a recesión y estagflación, no lo hemos vivido. La última vez que vimos esta inflación así, en los 70. Muchos no habían nacido tal vez. Entonces, estamos condicionados, es mi punto, de creer que todas las caídas son oportunidad de compra, que todo se va a resolver, de que la inflación no es un problema y tal vez sí las tasas ni siquiera van a generar recesión. Yo lo veo como behavioral economics, las economías de comportamiento, ¿no? Estamos condicionados a creer algo que hemos vivido. Entonces, eso lo veo peligroso y siempre pongo eso sobre la mesa para la gente tal vez recordar y contemplarlo y pensar, bueno, tal vez esta vez la inflación no va a bajar fácil, no va a ser tan fácil. Hay que monitorear esas grietas. Y estábamos hablando de las acciones en los Estados Unidos, pero hablemos también de otros mercados. A nosotros nos gustan más en este momento los mercados emergentes, nos gustan más que los mercados desarrollados.
Dentro de los mercados desarrollados nos gusta más Europa que los Estados Unidos. Europa, evitó la crisis energética el año pasado, le ayudó mucho un invierno pues mucho más suave, por supuesto, pero además los países del bloque europeo han sido súper exitosos disminuyendo la dependencia energética de Rusia. El precio del gas ha cedido mucho, la confianza de los consumidores, de las empresas está creciendo, la actividad está mostrando mejores datos de lo que se pronostica. Y por último, y no menos importante, las valoraciones de las acciones en Europa lucen más baratas que en los Estados Unidos. Y por otro lado, en los mercados emergentes, pues la apertura de China realmente pone un tono bien diferente. Yo creo que en octubre del año pasado nadie pensaba que luego de una política tan estricta, pues el gobierno iba a abrir y de manera tan radical. Y eso pone un impulso al crecimiento económico de China. Básicamente China debe empezar a vivir como lo que vivieron el resto de países cuando abrieron, y es que la gente empiece a consumir, que la gente empiece a gastarse lo que ahorró mientras estuvo encerrada, pues posiblemente no gasten todo el ahorro, pero algo deberían empezar a gastar, impulsar el crecimiento. Y de hecho se espera que China crezca este año un 5%. Eso para nosotros es positivo de cara a la lectura de las acciones en Asia emergente, y por eso nos gustan más estos mercados que Estados Unidos. ¿Te gustan a ti más estos mercados que Estados Unidos, o en qué otros mercados ves oportunidades en este 2023? En este momento y para este año estoy de acuerdo contigo, creo que por fuera de los Estados Unidos hay más oportunidad, las valuaciones pintan mejores. Emergentes, yo creo que va a ser una oportunidad gigante, no sé si es ahorita, porque si la Fed nos sorprende y sube más, pues un dólar que sube, tasas Fed Funds que suben, no es un buen panorama para emergentes, pero sí creo que timing va a ser importante aquí, porque emergentes van a beneficiarse de muchas cosas. Uno, un dólar que a lo mejor empieza a bajar versus sus monedas. Dos, la reapertura de China, como bien dices. Tres, la diferencial en crecimiento nominal es gigante. Y tres, y al final por las materias primas. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Entonces sí, en general yo diría que estoy de acuerdo, sobre todo este año, ya que yo creo que recesión va a ser más aplazado. Tocaste un tema que es el último tema que tengo acá ya para terminar este ciclo, porque no me van a perdonar los clientes seguramente, no he visto las preguntas, ya Mónica nos dirá, pero no me van a perdonar si no te pregunto por el dólar. ¿Qué estás viendo del dólar? Tuvimos unos últimos años de una apreciación muy fuerte por la llegada de la pandemia, luego por este ciclo alcista de tasas de interés, pero estamos hablando que ya estamos muy cerca de ese final del ciclo de subidas. ¿Va a significar esto una nueva fase para el dólar, o ves que todavía puede permanecer fuerte por un tiempo? Bueno, todo tiene que ver con la Fed, pero creo que en el corto plazo puede haber más presión alcista, pero sobre lo largo de un año, 2 años, creo que la tendencia va a ser hacia la baja, que va a favorecer al peso colombiano, por ejemplo. El hecho de que el petróleo lo veo estable y hacia el alza, creo que es favorable. Si tuviera yo que apostar con alguna deuda, sería con deuda local versus en dólares. Creo que hay más oportunidad, y sobre lo largo de un año, 2 años, 3 años, incluso hasta 5 años, creo que hay más oportunidad para apreciación de las monedas emergentes que depreciación. Entonces, todavía algo de fortaleza en el corto plazo. Es difícil, es difícil porque sí, hay varios elementos en contra, pero por lo menos mientras las tasas de interés permanezcan altas, eso debe dar un soporte a la fortaleza del dólar. Igual también las tasas reales en los Estados Unidos seguramente van a estar más altas que en otros países desarrollados. Y pues hemos hablado de este escenario de recesión para el otro año. Normalmente el escenario de recesión viene acompañado de una fortaleza del dólar por búsqueda de activo refugio, por correlación inversa con otros activos. En consecuencia, no veo una mayor apreciación, no, pero sí que pueda mantener cierta fortaleza, por lo menos en el corto plazo. Voy a cerrar entonces este ciclo. Hemos hablado de muchas cosas, de Fed, de tasas, de recesión, de dólar, de Europa, de China, y quiero cerrar este ciclo entonces con algunos mensajes principales.
expectativas de tasas de la Fed subiendo este año todavía de pronto 75 puntos básicos, llegando al 5.25, 5.50 como tasa terminal. La inflación en los Estados Unidos va a seguir cediendo, pero va a ser lento y eso no va a permitir que la Fed baje las tasas de interés antes. La recesión dijimos probable, bastante probable, altamente probable, sino que se reescriban los libros y en consecuencia en todo este escenario nosotros desde Protección estamos favoreciendo en las estrategias, en las recomendaciones, tenemos una mayor preferencia por la renta fija respecto de las acciones. Esto no quiere decir que hay que abandonar las acciones, hay oportunidades tácticas en las acciones, hay mercados que lucen más atractivos, pero de manera general sí tenemos una postura más defensiva de cara a este 2023. Moni, con esto cierro y escuchamos un par de preguntas que hemos recibido. Claro que sí, Liliana. Efectivamente, una de las personas que estaba conectada ya había hecho una pregunta sobre qué se espera para el dólar y si va a seguir fuerte. Ya Catherine nos dio pues su visión al respecto. Entonces vamos con las siguientes preguntas. Nos dicen, los ahorros de los estadounidenses están recibiendo una buena rentabilidad. ¿Esto los puede encaminar a aumentar su ahorro disminuyendo el ritmo de su gasto? Los ahorros sí han estado subiendo, pero no van a seguir a ese ritmo porque los estímulos del gobierno en el COVID se están acabando, ¿sí? Y inflación está comiendo los salarios. Lo curioso aquí es que mientras que los ahorros han empezado a desacelerar, los créditos, sacar crédito, ha empezado, o sea, está subiendo. Y eso es lo curioso, de que la gente sigue comprando. Y mi respuesta, vuelvo a lo mismo. Es un trabajo y si sientes bien, en mi país 2/3 de la economía es consumo. La confianza del consumidor es todo importante y ha sido súper resiliente. Hay dos métricas que se mira. Uno es Conference Board y el otro es University of Michigan Consumer Confidence. University of Michigan no tiene tanto que ver con el sector laboral, el sentimiento y tal, y eso bajó a niveles bajos, ¿no? Conference Board se ha mantenido súper resiliente por todo y es por el sector laboral. Entonces tal vez mi respuesta es esa de que los ahorros van a bajar porque pues ya no hay beneficios como antes, se están acabando la cantidad de pagos directos del gobierno y yo creo que se va a dar la vuelta al sector laboral, entonces los ahorros van a bajar. Y lo bueno es de que los niveles de apalancamiento entrando en lo que se nos viene son menores en la última crisis, que fue horrible. No debemos de contar con esta crisis y esta recesión siendo comparable con 2008. Claro que sí, gracias. La siguiente pregunta es súper interesante porque recientemente algunos bancos en Colombia han decidido bajar sus tasas de interés. Digamos que esto viene pegado del tema que tú nos comentabas sobre el gasto del consumidor. ¿Qué efecto crees tú que puede tener esa estrategia de los bancos y cómo eso puede, digamos, ir en contra de ese aumento de tasas del Banco de la República? Sin duda alguna, y eso lo que dices me recuerda mucho de lo que está también pasando en mi país, que es que, y estás hablando de bancos, en mi país son los estados están bajando los impuestos, los bancos están bajando las tasas, ¿qué hace? Que la gente saca más crédito. En mi propio país va en contra de la meta de bajar inflación. Y a mí me encanta bajar impuestos, soy súper fan de bajar impuestos. Yo quiero que los empleados y los que trabajamos nos quedamos con nuestra plata bien ganada, ¿no? Pero lo que digo es de que más efectivo en el bolsillo, pues más gasta uno. Entonces eso va a hacer de que el consumo siga resiliente y que es inflacionario. Lo mismo aquí, entonces es un efecto que contrarresta el efecto monetario de la alza en tasas. Puede hacer que la inflación empiece a ceder, que siga cediendo, pero que cada vez sea más lenta esa disminución de la inflación y que en consecuencia al Banco de la República pues le cueste más ese objetivo de llevarla al rango meta. Correcto.
Bueno, y ya para terminar este bloque, dos preguntas del público presente. Entonces dicen, teniendo en cuenta que el escenario de recesión está dilatado en el tiempo, ¿qué oportunidades de inversión en el mediano plazo serán refugio para inversionistas de países emergentes como Colombia? En caso, déjame entender la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, claro que sí. Teniendo en cuenta que el escenario de recesión está dilatado en el tiempo, ¿qué oportunidades de inversión en el mediano plazo serán refugio para inversionistas de países emergentes como Colombia? Ok, entonces para los países, entiendo la pregunta desde el punto de vista del inversionista internacional, perdóname si es incorrecto, pero el inversionista internacional le encanta Colombia y le encanta países que tienen exposición al petróleo, commodities, le gusta grado de inversión. Entonces, lo que hemos visto, y no lo habíamos hablado, Liliana, al principio del año, es un flujo tenaz a los mercados emergentes. No importa si es que el presidente está haciendo cosas contra el mercado, no importa qué está pasando, si hay huelgas, si hay manifestaciones, puede ser Perú, México, Colombia, flujos tenaces hacia emergentes. Y eso tiene que ver con apetito al riesgo. Y búsqueda de yield, de tasa, ¿no? Porque es que el diferencial de tasas es enorme. Entonces prefieren correr esos riesgos en búsqueda de mayor retorno. Tal cual. Así es. Pero a la vez, si la Fed sigue subiendo tasas, les quita un poco ese prima de riesgo, entonces pues no conviene. Así que mi advertencia siempre es, cuidado con eso, porque eso se llama hot money, esos flujos de portafolio, y pueden entrar a fuerza, pero pueden salir rapidísimo también. Ok, y la última pregunta es, ¿qué influencia puede tener la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, acá no entiendo bien la palabra, pero dice China-Estados Unidos en el impacto de tasas, digamos el tema geopolítico de esos conflictos entre estos países, ¿cómo pueden impactar las tasas? Bueno, yo creo que Liliana dijo muy bien, y solo voy a repetir sus palabras, que es que el refugio, ¿no? Entonces, todos, o sea, en cisnes negros, incluso cuando los mismos Estados Unidos le bajaron la calificación, ¿se acuerdan de eso? Claro. Cuando le bajaron la calificación, lo curioso es de que los tesoros valorizándose. Eso fue muy gracioso. Claro. Entonces, es contraintuitivo, pero es un activo de refugio. Entonces, cuando hay cisnes negros o tensiones o eventos geopolíticos, pues todos van al dólar, al tesoro, tal vez al yen. Al oro, gracias, cash. Y si estás hablando de Fed Funds, que es la tasa de intervención, pues entonces obviamente la Fed no va a seguir subiendo tasas. Porque si es un evento gigante, no sé, digamos que China invade a Taiwán y hay otra guerra o qué sé yo, pues la Fed va a contar con contracción económica, va a haber mucha inestabilidad financiera, entonces no va a seguir subiendo tasas, puede tener más bien el efecto contrario y empezar a bajar tasas. Ok, bueno, Catherine, te agradecemos mucho este espacio, tus preguntas y tus aportes para nosotros y para nuestros clientes. Muchas gracias de verdad. Ahora vamos a continuar con el segundo bloque. Invitamos a quienes están conectados en nuestras plataformas digitales a que nos sigan enviando sus preguntas y las estaremos respondiendo durante la transmisión. El siguiente bloque abordaremos por qué la renta fija es nuestro activo predilecto este año, y para terminar ahondaremos en los temas de estrategias de inversión de protección. Así que Liliana, te invito ahora a quedarte y a cambiar de roles con Catherine. Vamos a comenzar juntas una interesante conversación también. Muchas gracias, Catherine. ¿Me cambias y yo me quedo? Pues, si estás cómoda ahí, Catherine. Perfectamente. Bueno, Liliana, como les comentaba, este bloque vamos a hablar por qué la renta fija es el activo predilecto para nosotros este año. Pero empecemos por ese contexto que nos entregó hoy Catherine. Yo sé que nuestros clientes seguramente se están haciendo una pregunta, y es que venimos de un 2022 muy difícil, un año muy complejo, un año retador para las inversiones. Tuvimos desvalorizaciones en la mayoría de activos, excepto el dólar. Tuvimos caídas
en la renta fija internacional del 7%, desvalorizaciones en Colombia, por ejemplo, el índice Coltés que mide la evolución pues, de la renta fija de deuda pública cayó un 12%, las acciones en Colombia un 9%, en Estados Unidos 20%, un panorama realmente doloroso para los mercados, con todo este contexto que evidentemente afectó los portafolios de inversión, las estrategias. ¿Tenemos razones en estos momentos cuando hablamos de recesión, de desaceleración económica? ¿Tenemos razones para ser optimistas? Mónica, esa es una pregunta muy buena. Tú misma lo mencionaste y yo creo que todos lo sentimos. El 2022 fue un año de mucho dolor en los mercados y lo vimos en desvalorizaciones en todos los activos y eso se tradujo también en retornos negativos de los portafolios. Y esto además acompañado desde la parte económica de un incremento muy acelerado de la inflación y la subida de tasas de interés. Y ahora me preguntas si hay razones para ser más optimistas en este 2023 luego de tanto dolor del 2022. Y yo creo que la respuesta es sí. Y me gusta ponerlo en perspectiva, me gusta que miremos cómo estamos parados hoy y cómo estábamos parados hace un año para entender un poco esas razones. Lo primero es el movimiento que han tenido las tasas, los títulos de renta fija que tanto hablamos con Catherine. Hace un año las tasas de los títulos del Tesoro americano estaban a 10 años, estaban en el 1,60, 1,70% y hoy en día están entre el 3,5%, 4,5%. Estamos hablando de niveles de tasas de interés completamente diferentes de lo que teníamos hace un año y eso abre oportunidades de inversión muy interesantes. 2, la inflación. Hace un año el mundo estaba atravesando por una aceleración muy importante de la inflación a niveles que nadie se esperaba. En varias regiones la inflación llegó a máximos históricos. Hoy en día, en varias regiones ya han iniciado un proceso de desinflación. Lo hablábamos con Catherine, la inflación en los Estados Unidos ya ha desacelerado del 9% al 6%, el último dato que salió hoy a las 7:30 de la mañana. Entonces está desacelerando, va a seguir desacelerando posiblemente a una velocidad lenta, pero va en el sentido correcto. Y eso mismo debemos esperar en Colombia. Hoy en día inflación del 13,28 y pensamos que va a empezar a desacelerar en el curso de los próximos meses. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento, tasas de interés. La Reserva Federal hace un año se estaba embarcando en el ciclo alcista de tasas de interés, uno de los más agresivos de la historia. Hoy estamos hablando que ya estamos muy cerca de ese final del ciclo alcista. Cuarto elemento, las valoraciones de las acciones. Tú lo mencionaste, las caídas el año pasado en las acciones fueron muy grandes, no quiere decir que no puedan seguir cayendo, pero posiblemente no en la misma magnitud y hoy en día las valoraciones ya no lucen tan costosas como lucían hace un año y hay mercados, como lo hablamos en el primer bloque, que ofrecen oportunidad. Y por último, no dejaría de mencionar el ciclo de política monetaria siguiente, porque tanto en Estados Unidos como en Colombia ya estamos cerca del final del ciclo alcista de tasas, luego posiblemente un periodo de estabilidad y luego viene el siguiente ciclo. En medio de la desaceleración de la economía, el Banco de la República, la Reserva Federal deben empezar a bajar las tasas de interés y esto genera una oportunidad, debe acompañar un buen desempeño de los activos y una oportunidad también importante en la renta fija, que es el tema de este bloque. Claro que sí, muy interesante. Ahora pasemos a Colombia. Justamente ya vimos ese panorama internacional de inflación, de política monetaria, especialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué hablamos nosotros de una mayor preferencia por la renta fija y qué oportunidades vemos en este activo? Bueno, yo quiero poner primero en contexto un poco lo que esperamos de inflación y de política monetaria y luego, pues para entender un poco mejor lo que te voy a decir. Sí. Entonces, en términos de inflación, hablábamos hoy, la inflación en Colombia está en el 13,28%. Seguramente, si no es el siguiente mes, en 2 vamos a empezar a ver una desaceleración de la inflación en el país, por varias razones, porque uno, un tema netamente estadístico, los datos de inflación del año pasado fueron muy altos, en consecuencia, pues esos datos salientes y los nuevos entrantes estadísticamente tienen que empezar a aflojar la inflación, y 2, porque vamos a entrar, o bueno, la economía ya entró desde el último trimestre del año pasado en una fase de desaceleración importante, la economía colombiana. Entonces la inflación tiene que desacelerar. Estamos 13,28, nosotros estamos esperando para final de este año una inflación del orden del 9%. Esto en materia de política monetaria, ¿cómo se traduce?
Hoy en día tenemos tasas del Banco de la República en el 12.75%. Seguramente al Banco de la República le queda 1 o 2 incrementos más, 25, 50 puntos básicos. Veremos al Banco de la República entonces con una tasa del 13-25% y luego varios meses de estabilidad en la tasa, y pensamos que ya para el último trimestre del año el Banco de la República, en medio de la desaceleración de la economía y de la desaceleración de la inflación, debe empezar a bajar las tasas de interés, y esperamos entonces 10% al cierre de este año. Ahora sí, con ese contexto desde lo macro, tú me preguntaste ¿por qué nos gusta la renta fija? ¿Por qué nos gusta la renta fija local? Y efectivamente nosotros estamos pensando que este 2023 es el año de la renta fija y que hay oportunidades interesantes en la renta fija y hay varios elementos que nos pueden acompañar esto que te estoy diciendo. Y acá un poco para entender varias de las razones que les voy a mencionar. La primera es también nuevamente miremos de dónde venimos y dónde estamos hoy. Y hemos alcanzado niveles de tasas de interés históricamente altos. De hecho, acá en la gráfica ustedes están viendo las tasas de interés, la tasa de referencia del Banco de la República acá en Colombia. Luego de la llegada de la pandemia, el Banco de la República bajó la tasa a mínimos históricos del 1.75%. Y estamos hablando, se embarcó en ese ciclo de incrementos de tasas de interés, hoy día 12.75, estamos hablando de un 12% más. Entonces, estamos teniendo tasas de interés históricamente altas, por un lado. Como ustedes ven, acá traje mucha historia en la gráfica, tasas de interés que no veíamos incluso hace más de 2 décadas, tasas de interés de doble dígito que ofrecen un potencial de retorno en la renta fija de doble dígito. Y cuando uno habla de rentabilidades de doble dígito, está pensando en las acciones o está pensando en activos mucho más volátiles, no en la renta fija. En consecuencia, ese potencial de retorno de doble dígito en la renta fija ofrece hoy oportunidades atractivas y por eso nos gusta también la renta fija. Un segundo elemento asociado a estos niveles de tasas tan altas es el carry o la causación que ofrece la renta fija. Y esto es un elemento importante porque aún en un escenario negativo, porque escenarios negativos podemos tener, aún en un escenario negativo de desvalorización, ese carry puede soportar esas desvalorizaciones sin generar un retorno negativo. En tercer elemento, creemos que lo peor ya pudo haber quedado atrás. Y quiero mostrarles también esta gráfica. Los 2 últimos años fueron unos años muy complejos para la renta fija a nivel local, de mucha desvalorización. Y acá el ejemplo es el índice Coltés. El índice Coltés recoge el desempeño de la renta fija deuda pública en Colombia. Y ustedes están viendo en los últimos 2 años la desvalorización tan marcada que tuvo la renta fija, cerca de un 28% en 2 años. Claro, yo creo que se unió fue como la tormenta perfecta, se unieron todos los elementos que incidieron en ese desempeño tan negativo. Entonces, las subidas de tasas de interés en Colombia, las subidas de tasas de interés agresivas en los Estados Unidos, el tema de incertidumbre local que todos recordamos cuando inician las protestas en el país, la pérdida del grado de inversión de Colombia, luego viene el tema de incertidumbre local por el tema político en Colombia, esto acompañado de ese incremento en la prima de riesgo, en esa percepción de riesgo del país por este tema. Y todo eso confluyó pues en este deterioro de la renta fija, pero precisamente esa desvalorización tan marcada los 2 últimos años nos pone hoy en unos niveles que empiezan a lucir atractivos para el activo. Ese es el tercer elemento. Y yo ahorita te mencionaba el elemento de incertidumbre local, porque yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Y ese elemento de incertidumbre local, por supuesto, ha generado una volatilidad más allá de la que normalmente tienen los activos colombianos y es un elemento importante, pero también los activos locales en parte ya han recogido esa mayor incertidumbre. Los activos hoy tienen como ese descuento o esa prima, pues ese descuento en su precio, más bien recogiendo ese nivel de mayor incertidumbre que tenemos. Y hay indicadores para mostrar esto, hay indicadores que así lo revelan. Por ejemplo, miremos la evolución del CDS de Colombia. El CDS de Colombia lo que nos refleja de manera muy sencilla es esa percepción de riesgo de los inversionistas internacionales, esa percepción de riesgo para nuestro país. Y acá tenemos con varios países comparables, tenemos el CDS de Colombia, que es la línea amarilla,
pero también estamos viendo Perú, Chile, México y Brasil. Colombia durante muchos años transó con una prima de riesgo muy similar a la de México. Ustedes lo están viendo acá desde el 2015, 2019, y luego a partir del 2020 empieza un deterioro muy importante de esa percepción de riesgo en el país, a tal punto, Mónica, que si te das cuenta, el año pasado sobrepasamos la prima de riesgo de Brasil, que Brasil es la línea blanca y que Brasil tradicionalmente ha sido percibido más riesgoso en los mercados internacionales. Y hoy en día Colombia tiene una prima de riesgo incluso superior a la prima de riesgo de Brasil, y esto ya está descontando entonces una menor calificación de crédito de Colombia. Entonces vuelvo a ese mensaje inicial, y es, en parte los activos locales con los precios actuales ya están recogiendo esa mayor percepción de riesgo. Ese es otro elemento importante. Y finalmente, todo lo que hemos hablado del ciclo de política monetaria, tanto en Estados Unidos como a nivel local. Ya nos estamos acercando al final de esos ciclos alcistas de tasas de interés, luego periodo de estabilidad y posiblemente Colombia a final de este año bajando las tasas y Estados Unidos el próximo año. Si eso es así, eso debe generar un entorno más benévolo para la renta fija, de menos presión en las tasas locales, y dada esa relación inversa de tasa-precio en la renta fija, que si las tasas caen, el precio sube, pues eso va a permitir que la renta fija capture una valorización adicional. Ahí hay, ¿cuántos elementos? 4 o 5 que te acabo de mencionar, por los cuales nos gusta la renta fija local y la estamos favoreciendo en nuestras recomendaciones de inversión. Perfecto, Liliana. Quiero devolverme un poquito a uno de esos elementos que mencionaste y me gustaría pedirte que nos lo explicaras con un ejemplo, ahondar para que podamos entender qué es eso del efecto causación y del carry, cómo lo podemos entender y por qué es importante y por qué se convierte al final en uno de esos argumentos para que nos guste la renta fija. Voy a tratar de que me sigan. Y si lo logro, atentos, lo consideraré muy exitoso. Es un tema técnico, pero voy a tratar de ser lo más clara posible, porque es un elemento muy importante realmente. Y si me lo permites, voy a hacer uso acá de mi celular un segundo para poner un ejemplo muy sencillo y usar la calculadora para que todos tengamos los números. Claro que sí. A ver, para simplificar el ejemplo, pensemos en una inversión de 10.000 pesos. Hoy en día, a un año, una tasa del 12% más o menos. Esos 10.000 pesos pues nos dan a un año 1.200 pesos, ¿cierto? Si yo cojo esos 1.200 pesos y los divido en los 365 días del año, eso me da una causación de 3.3 pesos. ¿Qué quiere decir? Diariamente yo voy a causar 3.3 pesos, con eso en el año completo tengo los 1.200 pesos. Esa es la causación, ese es el carry. ¿Qué pasa? Si comparamos esto hace año y medio, que las tasas de interés estaban mucho más bajas, esos 10.000 pesos los podíamos invertir al 4%, más o menos. 10.000 pesos por el 4% a un año, 400 pesos de retorno. Ahora hagamos el mismo ejercicio. 400 pesos de retorno dividido los 365 días del año me da 1.1 pesos diario. Ahí está esa diferencia. Mientras que hace año y medio yo causaba 1.1 pesos en mi inversión de 10.000, hoy estoy causando 3.3 pesos. ¿Y por qué ese efecto es tan importante? En la valoración a precios de mercado, y vuelvo y digo acá el tema técnico, pero lo voy a tratar de simplificar, yo lo que busco es definir cuál es ese precio de mi activo día a día de acuerdo a cómo evolucionan las condiciones en el mercado. Entonces, cuando yo valoro un título de renta fija diariamente, yo tengo 2 elementos. Esa causación más o menos la desvalorización que tenga el título en el mercado. Si suben las tasas de interés, mi título se desvaloriza. Si bajan las tasas de interés, mi título se valoriza. Entonces, ¿qué pasa? En un escenario, supongamos que hoy se valoriza, que las tasas caen y por lo tanto el precio sube, entonces yo tengo un efecto doble positivo, la causación más la valorización del mercado. Pero ¿qué pasa si tenemos una desvalorización en el mercado? Entonces yo tengo la causación que me suma, pero me resta la desvalorización del título. El efecto neto va a depender de la magnitud de las 2 variables. ¿Cuál de las 2 variables es más grande? ¿Cierto? Entonces, ahí volvemos a nuestro ejemplo. Hoy en día, con causaciones más altas, dadas las tasas de interés, los 3.3 pesos de nuestro ejemplo, eso en un escenario en que se desvaloriza el título, me permite incluso absorber una potencial desvalorización que tenga el título sin generarme un retorno negativo. Y por lo tanto es un elemento muy importante. ¿Es técnico?
Lo voy a simplificar, a ver si lo logramos mejorar. Imagínense unos zapatos. La suela de los zapatos es la causación, es el carry del que estamos hablando. Hace 1 año y medio, cuando las tasas estaban al 4, estábamos caminando en chanclas, unas chanclas sin suela. Entonces cualquier piedrita, cualquier puntilla que hubiera en el piso la íbamos a sentir y nos iba a doler. Y esa puntilla y esa piedrita son una desvalorización del título. Entonces caminábamos en chanclas, sentíamos una piedrita y eso se reflejaba en un retorno negativo de la inversión, de la renta fija. Hoy en día vamos a estar caminando en unos tenis con una suela gruesa, confortable, unos zapatos de plataforma. ¿Qué hace esa plataforma? Que cuando caminemos y nos encontramos una puntilla, posiblemente no la vamos a sentir, o no vamos a sentir las piedritas que hay en el piso, ¿sí? Entonces, si hay muchas piedritas y hay muchas desvalorizaciones, incluso ¿qué va a pasar con nuestra suela? Que se va a ir desgastando, pero tenemos un colchón, y eso permite que aún en escenarios de desvalorización, el retorno final sea positivo. Sí. Excelente ejemplo, creo que quedó clarísimo, Liliana, mil gracias, muy bueno tu ejemplo. Y ahora pasemos a entender esos elementos por los cuales nosotros preferimos la renta fija. Queremos mirarlos ahora en nuestros portafolios, en nuestras alternativas cerradas y en nuestras estrategias. En protección tenemos portafolios como Protección Vista, renta fija corto plazo, bonos Colombia, incluso en perfiles muy conservadores nosotros tenemos 100% en renta fija. ¿Cómo mirar esos elementos de la renta fija en nuestros portafolios? Bueno, yo creo que todos acá han sido conscientes de que hemos sido muy dinámicos en la estructuración de alternativas cerradas de renta fija en el curso del último año, lo que va corrido de este año. Y efectivamente eso es una forma de exponernos a la renta fija y beneficiarnos de todo este escenario del que hemos estado hablando. Pero tú mencionabas los portafolios y eso es muy importante traerlo en esta conversación porque si bien son portafolios abiertos que además nos permiten una liquidez inmediata, tenemos varios portafolios que invierten 100% en títulos de renta fija. Entonces, no solo son las alternativas cerradas, también son los portafolios abiertos de renta fija. Y acá, de hecho, mira, dentro de nuestra oferta de portafolios, yo con el láser, si están mirando el cuadrante de arriba, tenemos hoy en día 3 portafolios que invierten 100% en títulos de renta fija y en consecuencia se deben ver beneficiados de todo este escenario del que hemos hablado. Está Protección Vista, renta fija a corto plazo, bonos Colombia. Y voy a hacer una anotación muy importante. No porque sean 100% de renta fija son para todos los inversionistas. Cada uno de esos portafolios tiene un perfil de riesgo diferente y no quiero ver a un inversionista muy conservador invirtiendo en un portafolio como Bonos Colombia. Dicho esto, tú me preguntas cómo se traduce todo este escenario favorable del que hemos hablado en esas expectativas de los portafolios. Y esta tabla resume un poco estos escenarios que nos estamos pintando. Con la anotación, Protección Vista aplica para un inversionista de un perfil muy conservador, cauteloso, renta fija a corto plazo para un perfil más cauteloso y bonos Colombia para un perfil más moderado, valiente y arriesgado, porque aunque es de renta fija, tiene una alta volatilidad, una alta duración, una alta sensibilidad a las tasas. Entonces, con todo este escenario nos pintamos pues varios escenarios posibles. Nuestro escenario base es el que creemos que va a pasar porque es ese escenario donde les decimos el Banco de la República va a permanecer con tasas estables, le queda 1 o 2 incrementos, luego tasas estables en lo que resta del año y finales del año que empiece a bajar las tasas. Si eso es así, podríamos estar esperando un retorno bruto para protección, bueno, ahí ustedes están viendo para los 3 portafolios, si eso es así, podríamos estar esperando un retorno bruto para estos portafolios para todo el 2023 entre el 15 y el 17% aproximadamente. Un segundo escenario es un escenario positivo. ¿Y qué significaría este escenario positivo? Pues básicamente que veamos como una compresión de los spreads, bueno, una disminución de las tasas de interés que lleve por el efecto relación inversa tasa-precio que lleve a una valorización adicional de la renta fija. Si ese escenario se materializa antes, si las tasas de interés empiezan a ceder en el mercado antes, podríamos tener este escenario positivo donde tendríamos retornos esperados para estos portafolios entre el 17 y el 20% respectivamente.
pero como hay riesgos y en toda inversión hay riesgo, también nos pintamos un escenario negativo. Y este escenario negativo que estamos simulando es un escenario ácido realmente, con 300 puntos básicos de desvalorización de la renta fija. Eso, para ponerlo más o menos en contexto, si hoy estamos hablando de que el Banco de la República puede llegar al 13%, sería ver a un Banco de la República más o menos al 16%, cosa que hoy ningún analista del mercado espera. Entonces, es un escenario ácido, y en ese escenario ácido, miren los retornos, aún con desvalorizaciones, los retornos de los portafolios podrían ser positivos en el año. Ese es el efecto plataforma del que hablábamos, el efecto de la suela de los zapatos. Aún en escenarios de desvalorización, el retorno podría ser positivo. Entonces, resulta un elemento más para creerle pues también a la renta fija. Y este es un escenario, el último ya es muy adverso, pero quisimos decir, venga, ¿cuánto se tiene que desvalorizar la renta fija para que mi retorno ni siquiera sea negativo, sea cero este año en estos portafolios? Y pues ustedes están viendo en el caso de Vista, pues tendríamos que ver desvalorizaciones de más de 1000 puntos básicos en las tasas de interés. O sea, estamos hablando de tasas de interés del 25%. En el cauteloso, desvalorizaciones aproximadamente de 500 básicos, y en Bonos Colombia alrededor de 350 puntos básicos, dado que, pues, como es más sensible, el margen, ese colchón, esa plataforma, digamos que se consume más rápido. Esos son los escenarios, y así traducimos todo este escenario favorable que tenemos en la renta fija dentro de nuestros portafolios de inversión. Perfecto. Tú mencionabas el tema de los riesgos, que pues hay que tenerlos en cuenta en este contexto, y la pregunta es en ese sentido, ¿qué riesgos vemos para esta renta fija pues en los portafolios de renta fija? ¿Qué riesgos podemos esperar? Me encanta tu pregunta, porque en materia de inversión siempre hay riesgos asociados, y esos los debemos tener presentes a la hora de invertir. El riesgo a este escenario base que estamos planteando es inflación y tasas. Que la inflación en Colombia no ceda, por la razón que sea, por un invierno más fuerte, porque el dólar se aprecia mucho más y esto se transmite a la inflación, por la razón que sea. Que la inflación no modere, que la inflación no desacelere, y esto obligue al Banco de la República a subir las tasas de interés más allá de lo que hoy estamos esperando. Si las tasas suben, pues era un poco lo que hablábamos, genera una desvalorización adicional pues de la renta fija, pero nuevamente el impacto final en mi inversión pues va a depender de qué tanto suban más las tasas de interés, y por eso nuevamente creo que este ejercicio es muy diciente en ese sentido. Podría haber desvalorización, podría haber impacto, pero no necesariamente conducir a un retorno negativo. Obviamente depende de qué tanto más suban las tasas de interés. Ok. ¿Y qué nos puedes contar acerca del riesgo país, que pues es un tema que está en la agenda en estos momentos? Bueno, no es un secreto para nadie, efectivamente estamos atravesando un entorno de incertidumbre. Esto se ha traducido en mucha volatilidad en los activos locales, y no solo en la renta fija, en las acciones, en la moneda. Yo creo que todos lo tenemos más presente en la moneda. 4.500, 5.000, 4.500, 5.000, 4.000, ¿no? Esa es una volatilidad muy impresionante en los activos locales. Pensamos que de corto plazo la volatilidad se puede mantener, sí, y hasta que no tengamos realmente más visibilidad del resultado final de las diferentes reformas, esa volatilidad se va a mantener en el corto plazo. Ahora, hay varios elementos en los últimos meses que nos pintan un escenario de pronto más favorable en ese frente. La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender las facultades que tenía el presidente para asumir las funciones de la CREC y de la CRA, pues la desfavorabilidad que ha aumentado de manera importante, los recientes escándalos de los que no hay necesidad de ahondar, de la familia. Por otro lado, la dificultad en el trámite de la reforma de la salud, eso también lo hemos visto, y de hecho generó quiebras en el mismo gobierno, todos lo sabemos. Todo eso va a ir agotando ese capital político para el trámite de las reformas que se vienen, y esos, digamos, que son elementos que nos llevan a pensar que posiblemente ese resultado final de la reforma sea mucho más moderado. Y habiendo dicho esto, un escenario más moderado en las reformas debe ser un escenario más benévolo para los activos locales en los próximos meses.
Bueno, Liliana, hemos llegado al final de este bloque. Para retomar, recoger un poco lo que nos has contado en este espacio, pues tenemos bastantes razones para ser optimistas si vemos en perspectivas cómo estamos hoy versus a cómo estábamos hace un año, los elementos pues por los cuales tenemos una mayor preferencia por la renta fija, este efecto carry que muy bien lo explicaste con el ejemplo de las chanclas y de unos zapatos con una suela más gruesa, y no, pues agradecerte y invitar a Juan Manuel Pacheco para que nos acompañe acá en el escenario. Vamos a comenzar ahora a conversar con él acerca de nuestras estrategias de inversión. Bueno, mientras Juan Manuel se acerca, les voy contando sobre él. Juan Manuel Pacheco es profesional. Juan Manuel Pacheco es profesional en finanzas y relaciones internacionales con énfasis en mercado de capitales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 6 años de experiencia en áreas de investigaciones económicas y mercado de capitales, donde ha ocupado posiciones como analista de mercados financieros y banca central para el Grupo Bancolombia. Actualmente es candidato a máster en finanzas de la Universidad de los Andes y es especialista estratega de ahorro inversión en protección. Juan Manuel, bienvenido. Para comenzar, Juan Manuel, retomando un poco pues la conversación que hemos abordado en esta mañana de tema pues de inflación, de política monetaria, una inflación creciendo aceleradamente, y pues obviamente como respuesta a esto, Banco de la República aumentando sus tasas de interés. Digamos que desde protección, obviamente con todo este contexto, vemos que no es momento de endeudarse y que el Banco de la República, a través de su política monetaria de aumento de tasas, también nos está diciendo no es momento de gastar, es momento de ahorrar. Ya vimos con Liliana por qué tenemos una mayor preferencia por la renta fija. Ahora, la siguiente pregunta es justamente, si tenemos una mayor preferencia por la renta fija, ¿qué pasa con la renta variable, con las acciones? ¿Cómo las estamos viendo? Mónica, muchísimas gracias por pues, este evento tan especial que hemos tenido para ustedes, nuestros clientes. Creo que es una pregunta muy importante en este momento, y la respuesta corta iría enfocada en el tema de la diversificación. Si bien Liliana nos explicaba muy bien que hay elementos puntuales que nos llevan a tener un panorama mucho más positivo para la renta fija, no debemos desconocer que debemos mantener un portafolio diversificado dentro de nuestros portafolios grandes que manejamos. Desde protección siempre hemos resaltado que la diversificación debe estar a la mano de nuestras inversiones y debe estar acompañada de 2 elementos fundamentales. El primero de ello, nuestro perfil de riesgo como inversionista, qué tan dispuestos estamos en tolerar volatilidad, movimientos de mercado, y el segundo de ellos tiene que ver con el horizonte de inversión que manejamos. Entonces, son 2 elementos en específico que debemos tener muy presentes nosotros en el momento de las inversiones, de tenerlos a la mano en nuestras charlas con los consultores, porque estos 2 elementos nos permitirán que nuestros portafolios tengan una dinámica positiva, que logremos alcanzar el objetivo que estamos planteando dentro de nuestra inversión o dentro de nuestro portafolio. Retornando a tu pregunta, Mónica, de qué estamos viendo en la renta variable, hay oportunidades atractivas que estamos viendo en este momento en la renta variable. Si bien, y de nuevo volver a ese tema que nos compartía Liliana de oportunidades atractivas en la renta fija, no debemos abandonar totalmente la renta variable de nuestros portafolios, y para esto voy a mostrarles una diapositiva que creo que ilustra muy bien esto que les voy a comentar. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver 4 líneas. La primera de ellas es una línea amarilla que corresponde a nuestro portafolio de protección vista, que como muy bien lo mencionaba Liliana, es un portafolio que está invertido mayoritariamente, casi que en su totalidad, en renta fija, y está enfocado en CDTs, en títulos de deuda privada. Y tenemos otras 3 líneas, una blanca y 2 azules, que corresponden a ciertos perfiles de riesgo que nosotros manejamos dentro de nuestro servicio de gestión PRO, que lo que buscan un poco es, a través de esas estrategias diversificadas,
buscar cuál es el porcentaje que debería tener uno en renta fija, en renta variable, en liquidez, en dólares, en activos alternativos para lograr, de acuerdo a mi perfil de riesgo, mi horizonte de inversión, pues el mejor desempeño en mi portafolio. Fíjense ustedes que esta gráfica la tenemos desde septiembre del año pasado. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos invertido totalmente en un portafolio como es Protección Vista? Hubiéramos tenido una rentabilidad del 13.7% a la fecha, en este momento, mientras que si estuviéramos invertidos en un portafolio o en una estrategia mucho más diversificada, como la puede ser la moderada, la valiente o la arriesgada, hubiéramos obtenido una rentabilidad superior. ¿A qué voy con esto? Que si bien estamos viendo oportunidades en la renta fija, no debemos sacar totalmente de nuestros portafolios la renta variable. Y esto va un poco más para los perfiles que son un poco más arriesgados. Claro, Liliana muy bien nos decía, hay oportunidades importantes en la renta fija y no las desconocemos desde Protección. Creemos que muchos de nuestros clientes deben, dentro de sus portafolios, darle una mayor ponderación a la renta fija, pero en todo caso no debemos abandonar totalmente la diversificación de los portafolios y mantener la renta variable siempre será importante. Claro que sí. El tema de la diversificación sin duda pues es fundamental a la hora de las inversiones. Quisiera ahora que nos contaras específicamente qué oportunidades ves dentro de la renta variable. Listo, creo que es muy buena pregunta y Liliana y Catherine ya nos hablaban un poco al respecto. En este momento desde Protección nuestra preferencia está enfocada en los mercados emergentes, particularmente por todo lo que ha venido pasando con Asia, China en particular. Hemos visto una reapertura muy fuerte de esta economía que sin duda alguna lo que termina haciendo es favoreciendo un poco ese contexto para los mercados emergentes. ¿Y por qué? Porque esto genera mayor demanda desde el gigante asiático, conlleva que las materias primas también tengan un comportamiento mucho más favorable y al ver un comportamiento mucho más favorable de las materias primas, al final lo que tenemos es un escenario mucho más positivo para los mercados emergentes. Entonces en este momento estamos favoreciendo un poco más los mercados emergentes, en particular la región de Asia, que es donde tenemos esa preferencia mayor en este momento. Y cuéntanos cómo ves Latinoamérica, ¿vemos oportunidades en nuestra región? Latinoamérica tiene algo particular y es que ha tenido indicadores y resultados bastante positivos durante este inicio de año. Ha sido una economía que se ha visto, o una región que se ha visto favorecida por el desempeño de las materias primas, pero hay un tema en particular que no debemos dejar de lado y es la incertidumbre idiosincrática que está viviendo en este momento la región y el tema fiscal en algunas economías que lleva a que en este momento nosotros desde nuestros portafolios y desde Protección tengamos una posición mucho más cauta y mucho más neutral en esta región. ¿Y qué hay de los mercados desarrollados? ¿Qué oportunidades estamos viendo en estos mercados? Ahí también Liliana y Catherine nos exponían muy bien lo que ha venido pasando en Estados Unidos, también lo que ha venido pasando en Europa. Nosotros ahí no tenemos en este momento una preferencia puntual, quizás en Estados Unidos es donde no tenemos una preferencia muy marcada, estamos un poco cautos en Estados Unidos, en este país, primero porque hay un tema de volatilidad bastante grande, no sabemos qué va a pasar con la inflación ha venido corrigiendo, pero esa pendiente descendente que veíamos hace unos meses ha empezado a estabilizarse un poco, muy seguramente esto va a llevar a que la Reserva Federal continúe incrementando su tasa de interés, tengamos tasas más altas y estables por mucho más tiempo y las valoraciones en este momento de la renta variable en Estados Unidos están siendo mucho más caras frente al resto de sus comparables. En Europa y en Japón estamos neutrales en este momento. Europa vimos que logró esquivar de una manera muy acertada esa crisis energética que se avisoraba a finales del año pasado, logró llenar sus reservas de gas de manera adecuada, sortió este clima que pues gracias a Dios terminó siendo mucho más positivo, no fue un invierno tan fuerte y esto claramente llevó a que las perspectivas que se veían casi que con una probabilidad del 100% de recesión se disiparan casi que en una muy buena parte y esto permitiera que la economía europea en este momento esté teniendo un escenario económico mucho más positivo.
Bueno, por acá me llegó una pregunta y quiero aprovechar para hacértela porque pues estamos hablando del tema de mercados desarrollados y la pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable invertir en el S&P 500 este 2023? Listo, creo que es muy buena pregunta en este momento, dado todo lo que viene pasando en los mercados financieros durante lo corrido este 2023. Y de nuevo regreso a esa preferencia que nosotros estamos viendo por regiones. En Estados Unidos ahorita nuestra preferencia no es mayor, tenemos una convicción de que quizás hay otros países desarrollados en donde les puede ir mejor este 2023 a los mercados de renta variable. Europa, Japón vemos con muy buenos ojos, pero esto no quiere decir que no debamos invertir en los Estados Unidos o en el S&P 500. En la medida que tengamos correcciones en el mercado, esto va a generar oportunidades de entrada favorables para nosotros los inversionistas y para ustedes, nuestros clientes, para que en el largo plazo logremos tener una rentabilidad importante en nuestros portafolios. Y aquí esta pregunta me sirve para hacer una cuña a nuestro servicio de gestión pro. Nuestro servicio de gestión pro se enfoca en 3 elementos en específicos. Tiene en cuenta el horizonte de inversión de ustedes, nuestros clientes. Segundo, tiene en cuenta el perfil de riesgo de ustedes, nuestros clientes. Y tercero, maneja estrategias diversificadas. A través de esas estrategias diversificadas lo que nosotros hacemos es aprovechar los momentos de mercado que se van presentando, hacer movimientos tácticos sin abandonar el core que deberían tener nuestros clientes, que es una estrategia diversificada, y a través de esto generarles un retorno atractivo en el largo plazo, porque recordemos que lo que nosotros debemos buscar son estrategias no de corto plazo, sino estrategias que nos permitan en el largo aliento, en el largo plazo, tener retornos atractivos. Entonces, a través de este servicio nosotros tenemos esos 3 elementos que le permiten al cliente a la final pues tener un portafolio diversificado y que está en manos de personas expertas como lo somos nosotros desde Protección. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y ahora pasamos de Estados Unidos a Colombia. Hablemos de nuestro mercado local. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿A qué activos le estamos dando una mayor preferencia? Listo, creo que en una coyuntura como la que estamos es una pregunta que sí o sí debemos hacernos, y es, la respuesta es, en la renta variable en este momento, en el índice Colcap, hemos tenido un año y unos meses bastante difíciles. El mercado ha tenido una dinámica en la liquidez que ha llevado un poco a que, como decimos en el mercado se seque, una liquidez que ha llevado claramente que el índice Colcap se vea afectado en algunos momentos de estos meses que hemos visto. Y ahí lo que nos muestran nuestros modelos de valor fundamental, que básicamente, para explicarles en palabras sencillas qué es un modelo de valor fundamental, es nosotros a través de unos análisis econométricos, incluyendo algunas variables fundamentales, PIB, inflación, política monetaria, vemos en qué nivel debería estar el índice Colcap de acuerdo a todo este conjunto de variables fundamentales que estamos viendo en la economía. Si nosotros vemos lo que nos están arrojando los modelos, en este momento lo que nos muestran es que deberíamos tener un potencial de valorización del índice Colcap de alrededor de un 8,5% a un 9,5%, que no es despreciable frente a lo que estamos viendo también en la renta fija. Sin embargo, y ya Liliana lo destacaba en el segmento anterior, hay temas de incertidumbre puntuales que nos llevan a estar en este momento bastante cautos en la renta variable local. El tema de las reformas, esa agenda de reformas que se viene en estos meses, en particular esta semana que tendremos ya la radicación de la reforma laboral y pensional, nos mostrará un poco qué se viene hacia adelante para el país. Eso, sin duda alguna, va a terminar generando algo de volatilidad aún en el índice Colcap, puede generar algunas desvalorizaciones adicionales. Entonces, aún estamos bastante cautos a la espera de qué puede pasar ahí. Un segundo elemento importante, Colombia el año pasado fue una de las economías quizás en el mundo que más creció, y un crecimiento de doble dígito no se puede mantener por mucho tiempo. Catherine nos comentaba que era algo normal que un escenario de desaceleración se presentara, que un escenario de menor actividad económica se diera luego de un avance tan fuerte en la actividad,
y eso es lo que estamos viendo para Colombia, una actividad económica que va a empezar a tener una caída y eso se va a ver reflejado en las utilidades de las empresas. Y finalmente, no hay que desconocer también esos temas técnicos que les mencionaba y tienen que ver con esa liquidez que estamos viendo en el mercado accionario. El tema de la reforma pensional será fundamental para saber qué pueda pasar en temas de liquidez en el mercado accionario y esto seguramente en la medida que tengamos un escenario mucho más claro nos dará señales de qué va a seguir en temas o cómo va a ser la estrategia que nosotros vamos a seguir en la renta variable. Clarísimo, y pues estaremos muy atentos a todos esos avances y esas novedades que tendremos en los próximos días. Juan Manuel, ahora pasemos a hablar de la renta fija. Ya Liliana pues nos dio bastante información sobre este tema, pero como la estamos viendo acá en Colombia, pues la renta fija local, ¿qué estamos viendo? Listo, para entrar a la renta fija, creo que Liliana logró darles la mayor cantidad de elementos que debemos tener en cuenta y ahí es donde tenemos nuestra mayor preferencia en este momento. Y no hay que desconocer un tema importante en la renta fija y es que la renta fija también dentro de esta categoría hay categorías o tramos que son volátiles, es decir, hay que entrar a desagregar también la renta fija como un activo. ¿Y a qué voy con esto? La renta fija como un activo también tiene diferentes tramos en los que uno se puede invertir. Liquidez, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Cada uno de estos tramos, cada uno de estos plazos tiene una volatilidad asociada que muy bien Liliana lo ilustraba y era, no esperamos que un cliente conservador se invierta en un portafolio como lo es Bonos Colombia, que es un portafolio que si bien es de renta fija, es un portafolio bastante volátil dado en qué instrumentos o en qué activos está invertido. Con este contexto, ¿qué estamos viendo nosotros en la renta fija local? De nuevo volvemos a nuestra mayor preferencia en la renta fija, pero estamos dándole una mayor preferencia en esta categoría a lo que es la liquidez y la renta fija de corto plazo. ¿Por qué? Porque la volatilidad que estamos viendo ahí asociada a los activos en los que estamos invirtiendo y la rentabilidad que podemos estar obteniendo, las tasas a las que estamos invertidos, nos hacen estar en este momento y tener esa mayor preferencia en este momento en esos activos porque estamos viendo inversiones o estamos invertidos en activos que tienen tasas de alrededor del 15, 16, 14%, que si lo comparamos con el extremo más largo de la estructura, de la curva o plazos más largos, pues tenemos unas tasas muy similares que son a más largo plazo, tienen una mayor volatilidad y es por eso que en este momento estamos dándole una mayor preferencia a la parte corta y a la liquidez, que es donde vemos esas oportunidades en este momento. Listo, aprovecho este momento de la renta fija local para hacerte esta pregunta del público. ¿Qué efecto tendrá la venta masiva de TES que hicieron los fondos internacionales en febrero? Ok, eso lo vimos claramente en los movimientos que observamos en febrero en los mercados financieros. Vimos, y ya nos comentaban en la primera parte de este espacio, que los mercados tuvieron un arranque de año muy positivo y eso de hecho se vio reflejado en las compras por parte de los fondos de capital extranjero en el inicio de año que compraron alrededor de 2.5 billones de pesos. Febrero fue un mes en el cual la volatilidad o la incertidumbre en los mercados financieros volvió a estar a flor de piel y lo que vimos fue salidas importantes de los fondos de capital extranjero, las salidas más grandes que hemos visto en la historia de estos fondos del extranjero de alrededor de un poco más de 4 billones de pesos. Esto claramente a la final termina generando volatilidad en el mercado, vimos tasa de cambio nuevamente con cierto sesgo al alza en su momento y que los TES o los títulos de deuda pública de la nación pasaron de estar en enero alrededor del 12% a situarse otra vez muy cerca al 13%, una desvalorización casi de 100 puntos básicos. Entonces no es algo menor, es algo que debemos monitorear, que debemos tener en cuenta porque los fondos de capital extranjero en este momento terminan marcando en algo la pauta o lo que ocurre en los mercados locales porque son tenedores de casi el 25% de las tenencias de títulos de deuda pública de la nación. Entonces es algo que debemos monitorear claramente en la medida que ellos salgan, pues veremos desvalorizaciones y volatilidad en particular en la tasa de cambio, pero también Catherine nos resaltaba algo y era
Colombia, al estar bastante indexado a lo que ocurre con las materias primas, petróleo también muestra oportunidades atractivas de inversión y algunos fondos de capital extranjero no lo han mencionado. Si bien tenemos este contexto de volatilidad, de incertidumbre idiosincrática dadas las reformas, también tenemos un escenario de tasas muy atractivo para ellos que no van a encontrar en otros países, y la institucionalidad de nuestro país lleva a que los inversionistas internacionales mantengan cierta preferencia por nuestros activos locales en este momento. Muy bien. Ya hicimos un recorrido por los activos de renta variable, los de renta fija, qué vemos, qué oportunidades vemos. Ahora, teniendo pues en cuenta que nuestros clientes tienen objetivos de inversión distintos, que tienen perfiles de riesgo distintos, ¿qué les podemos recomendar teniendo en cuenta esos dos factores de objetivo y perfil de riesgo? ¿Qué les podemos decir? Creo que esta es la pregunta más importante del espacio y qué bueno que la tengamos ahí dentro de las preguntas, y es no desconocer esos dos elementos que ya les mencionaba, y es siempre ser conscientes de nuestro perfil de riesgo y del horizonte de inversión. Y aquí de nuevo volveré al servicio de gestión pro que nosotros tenemos estrategias diversificadas para cada uno de los perfiles, horizontes de inversión, y están, su forma de ser está o se lleva un poco a cuánto deberíamos tener de cada uno de estos activos financieros para al final tener una estrategia que vaya acorde a como nosotros somos como clientes. Sin embargo, vayamos un poco a los portafolios. Para un cliente conservador, nosotros en este momento estamos viendo que, muy bien lo mencionaba Liliana, la renta fija es lo más importante. Un portafolio como Protección Vista, que está invertido en CDTs, en títulos de deuda privada, nos hace que tiene mucho más sentido. Si bien podemos tener un contexto de volatilidad, de desvalorizaciones adicionales, esa suela que ella nos mencionaba en este momento nos lleva a que esos clientes conservadores claramente deben tener dentro de sus portafolios un portafolio como lo es Protección Vista. Ahí de nuevo ser muy conscientes de que no todos los portafolios de renta fija son para todos los clientes. Para un cliente moderado sabemos que han sido los clientes quizás que más afectados se han visto por la coyuntura de mercados. 2022 fue un año en donde les pegó bastante fuerte dado el movimiento de los mercados financieros, pero ya veíamos que 2023 se sitúa como un año de esperanza, un año mucho más positivo para los mercados financieros, y esto se va reflejado dentro de los diferentes portafolios. Para un perfil moderado lo que estamos viendo es un balanceado moderado, tiene un porcentaje o una mezcla de entre renta fija, renta variable, y esto nos va a permitir aprovechar esas oportunidades que ya Liliana nos mencionaba en la renta fija, pero tampoco salir totalmente de la renta fija, sino mantener cierto porcentaje también en la renta variable y que tengamos un comportamiento positivo. Y para los clientes que son más arriesgados, con un perfil más arriesgado, lo que estamos viendo iríamos más enfocados hacia un balanceado crecimiento, un balanceado internacional, que son portafolios que tienen una participación mayoritariamente en acciones, pero que también tienen algo en renta fija para no sacar totalmente la renta fija de nuestros portafolios. También son portafolios que, en particular el balanceado internacional, que tiene una exposición a la tasa de cambio, y en un contexto como el que estamos, en donde el dólar es bastante volátil, estamos viendo incertidumbre a nivel internacional, también local, pues tener una diversificación por moneda también es bastante importante dentro de nuestros portafolios. Listo, Juan Manuel. Acá Liliana me hace señas que quiere aportar a esta pregunta, entonces adelante Liliana, te escuchamos. Si quieres ven acá y... Qué pena ahí la interrupción, pero yo sí creo que algo de lo que nos decía Juan Manuel, a mí me gustaría destacarlo mucho, y lo digo porque en estos días tuve una conversación con un cliente de un perfil de riesgo arriesgado, y hablábamos de la oportunidad que estamos viendo en la renta fija, y me decía, no, es que con ese nivel de tasas yo me volví ya muy conservador. Y creo que lo que está diciendo Juan Manuel es muy apropiado, porque sí
hoy tiene todo el sentido para cualquier perfil de riesgo, desde el más conservador hasta el más arriesgado, asignar más participación a la renta fija. Pero lo que no tiene sentido es que un inversionista moderado, valiente o arriesgado se vaya 100% a renta fija. Y el ejemplo que nos mostraba ahorita Juan es cómo en los últimos meses ese inversionista arriesgado pues se perdió la oportunidad de capturar ese retorno adicional que han ofrecido los mercados, incluso con la volatilidad, porque hemos tenido pues meses de retornos negativos, meses de retornos positivos, pero en el agregado pues ustedes vieron ese diferencial de retorno. Entonces, en general, y así lo estamos aplicando nosotros en nuestras estrategias, en los portafolios balanceados, es mayor preferencia por la renta fija, por todo lo que les conté, pero no quiere decir en ninguna circunstancia abandonar la diversificación. Y ese pues era como el mensaje que quería resaltar. Gracias, Liliana. Bueno, Juan Manuel, este resumen que nos diste sobre los portafolios y los perfiles de riesgo, muy interesantes. Invitamos a todos nuestros clientes a que se acerquen a sus consultores para pues que los asesoren en estos temas. Igualmente, pues invitamos a las personas que están conectadas y que aún no son clientes de Protección para que se acerquen a nuestros canales de servicio y busquen asesoría pues para aprovechar todas esas oportunidades de inversión que tenemos actualmente. Ya nos estamos acercando al final de este espacio y pues la última pregunta es una pregunta que no podía dejar pasar y tiene que ver pues con el tema del dólar que a todos nos interesa. Juan Manuel, ¿es bueno tener o no dólares en los portafolios? Creo que esta pregunta nos la hacen todos los días y desde Protección creemos que es importante tenerlo. No solamente tener una diversificación por tipo de activo, renta fija, renta variable, sino también por moneda, siempre va a ser lo más adecuado dentro de nuestros portafolios. Y de nuevo vuelvo a algo importante y es, esto dependerá de nuestro perfil de riesgo. El dólar es un activo bastante volátil, es un activo que se va ajustando de acuerdo a las condiciones que se van presentando en el mercado, tanto a nivel local como internacional. Es esa variable de ajuste de la economía que llaman los economistas y es por esto que la volatilidad de ese activo es tan grande. Hemos tenido meses en donde la tasa de cambio estaba muy cerca a los 4.400 pesos y volvió a subir por encima de los 5.000 pesos, entonces no es una volatilidad menor que no debemos desconocer, es algo que debemos tener también dentro de nuestro horizonte y nuestro perfil de inversión a la hora de invertir, muy claro de que es un activo bastante volátil para tener dentro de los portafolios y es por esto que de acuerdo a nuestro perfil de riesgo debemos evaluar qué porcentaje de dólar deberíamos tener dentro de nuestros portafolios y ahí volvemos a ese servicio de gestión pro. Dentro de ese servicio de gestión pro nosotros tenemos no solamente la diversificación por tipo de activo, por perfil de riesgo, por horizonte de inversión, sino que también de acuerdo a ese perfil de riesgo de cada uno de nuestros clientes tenemos cuánto debería tener en dólar nuestro cliente más conservador o más arriesgado. Claramente el más arriesgado, al tolerar mayor riesgo, va a tener un componente mayoritariamente en dólar de alrededor, en este momento está muy cerca al 35% del portafolio está invertido en dólar. Y otro elemento importante es que no es algo estático que se mantenga durante todo el horizonte de inversión y es nosotros somos muy dinámicos en el momento en que vemos oportunidades de inversión, en particular en el dólar. Si vemos que la tasa de cambio, como lo vimos en enero, presentó una corrección importante que no se ajusta a lo que nos están mostrando nuestros modelos de valor fundamental, pues aprovechamos esas oportunidades para comprar dólares y cuando se materialice ese nivel objetivo que nosotros estábamos viendo para las estrategias, pues salimos a tomar utilidad, que fue lo que hicimos también durante gran parte de febrero. Entonces, volverá que depende de nuestro perfil de riesgo, depende de qué tan dispuestos estamos a tolerar esa volatilidad que tiene el dólar, que un servicio como Gestión Pro nos lo ofrece. Y volviendo a portafolios, pues también tenemos un portafolio como lo es el portafolio dólares liquidez que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Y fíjense ustedes que se comporta muy similar a lo que ocurre con la tasa de cambio. Entonces es un portafolio que nos va a permitir tener esa exposición casi que total a la tasa de cambio y tener un comportamiento muy similar al que tiene el dólar en este momento.
Y para ir un poco al tema de expectativas, que muy seguramente ustedes estarán preguntándose qué está viendo Protección en materia de dólar, lo que nos están mostrando nuestros modelos de valor fundamental para cara de cierre del año es un dólar alrededor de los 4.500 pesos. Importante también que lo tengan presente, no es una trayectoria de corrección desde los niveles que estamos viendo en este momento de 4.760 pesos, sino que va a ser una trayectoria que nos lleve allá con bastante volatilidad. Es un escenario que se va a mantener esa volatilidad, no debemos desconocer que la tasa de cambio nuevamente es una variable bastante volátil, que no va a continuar una línea descendente recta hasta llegar a ese nivel y se va a mantener ahí, sino que muy seguramente veremos un corrido 2023 bastante volátil y la tasa de cambio se va a ir acercando a ese nivel. Sin embargo, eso es con la información que tenemos hasta este momento, como están las variables económicas en este momento, pero no hay que irnos solamente con un nivel en tasa de cambio, sino siempre es importante que tengamos un rango en tasa de cambio, dada esa volatilidad que tiene un activo como estos, y es la medida que tengamos un escenario más negativo para la economía a nivel internacional, veamos muy seguramente o probablemente que la Reserva Federal tenga que llevar más allá sus tasas de referencia, esto genere un fortalecimiento del dólar. A nivel local veamos un escenario de reformas que no terminan siendo market friendly y que se genere cierta volatilidad también en los activos locales. Esto nos puede llevar nuevamente a superar la barrera de los 5.000 pesos por dólar. De lo contrario, si tenemos un escenario más positivo, una inflación a nivel internacional que continúa mostrando signos de moderación, unas tasas de la Reserva Federal que se mantienen estables o incluso pueden llegar podemos ver recortes, un dólar a nivel global que empieza a perder más terreno, a nivel local un escenario de reformas mucho más positivo, una inflación también que empieza a mostrar signos de moderación, una actividad económica que empieza a mostrar también cierta estabilidad o incluso un escenario de perspectivas mucho más positivas. Esto nos podría llevar a que el dólar vaya hacia niveles de 4.200. Pero de nuevo es una variable bastante volátil que debemos ser muy conscientes de acuerdo a nuestro perfil de riesgo qué tanto de este activo deberíamos tener, y claramente nuestros asesores desde Protección los pueden asesorar en esa toma de decisiones para que ustedes también estén mucho más tranquilos. Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio, un espacio con información muy valiosa para la gestión de nuestro patrimonio, para tomar decisiones informadas. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron en la mañana de hoy. Antes de despedirnos, a quienes se encuentran en la página de eventos de Protección, los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción de este evento que verán en sus pantallas. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Recuerden que en el portal protección.com/inversiones, sección actualidad, encuentran permanentemente contenidos sobre el comportamiento de los mercados, nuestro video semanal que sale todos los viernes, nuestro informe mensual de mercados, así que los invitamos siempre a estar muy atentos a estos contenidos que hacemos especialmente para ustedes. Estoy segura de que como yo se llevan información muy valiosa y espero encontrarme de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.